Capítulo 1. Extraños acontecimientos. Martes 29 de septiembre de 2015. Oriente Medio. Parte 1. Retorno. Llevo 4 meses aquí, combatiendo contra el Estado Islámico, específicamente contra el terrorismo. Tuve que dejar a mi mujer y a mis padres luego de haber recibido el llamado del ejército, fue una dura despedida, los echo de menos y quiero volverlos a ver. Hace una semana durante una misión, la sección al que pertenecía sufrió una emboscada y perdimos más de la mitad de las tropas. Fue un momento duro, doloroso para mí, perdí a Max, mi mejor amigo. Lo conocía desde que tenía 17 años, él y yo éramos inseparables. Desde entonces, los que logramos volver a la base solo hemos tenido misiones pequeñas en donde el combate no ha estado presente. Desde hace 4 días he estado contactándome constantemente con mis padres y mi esposa, hace mucho que no contactaba con ellos, la semana pasada fue bastante dura. He disfrutado las conversaciones con mi familia y según me cuentan todo está bien allá y no ha ocurrido nada fuera de lo normal. Mi esposa, Natalie, lo mejor que me ha pasado en esta vida, está viviendo con mis padres, la razón de ello es que yo se lo pedí, no tenemos hijos y no quise que estuviera sola en el tiempo que no estoy allá, sus padres murieron hace mucho tiempo. Además ella es bastante apreciada por mis padres así que siempre supe que encajaría bien con ellos. Hay personas con muy mala suerte en este mundo, llevábamos solo 1 mes y medio de casados cuando muy a mi pesar, la tuve que dejar. Mis padres. Ellos no viven mal, mi padre está jubilado y recibe una muy buena pensión y mi madre es médico. Siempre me enseñaron que se debe ayudar a las personas siempre que podamos, tuve una muy buena educación, tanto académica como moralmente. Según mis padres yo soy su orgullo, aunque yo nunca he estado convencido de eso. Durante mi adolescencia, esa época en la que uno se quiere volver contra sí mismo y hace todo lo contrario de aquello que le inculcaron de niño, yo no fui la excepción, cometí tantos errores, que cuando me di cuenta de lo que hacía no podía mirar a mis padres a la cara por la vergüenza que sentía. Pero ellos me dijeron que siempre supieron cómo me comportaba, que era un proceso por el cual uno siempre pasa y nunca se sintieron decepcionados de mí, pero a pesar de ello, sigo creyendo que les he fallado como hijo. Después de mi esposa, ellos son a los que más amo en el mundo, y que ansío el momento en que los vuelva a ver. 1 de octubre. Ayer tuvimos que ir a patrullar un área que estaba lejos de la base así que no tuve tiempo para hablar con mi familia, pero hoy que podía hacerlo, no pude contactarlos, los ordenadores perdieron su conexión a internet, ni uno solo podía funcionar. Los soldados preguntaron qué ocurría con las comunicaciones y los encargados solo respondieron que estaban trabajando para restaurarla. La extrañez creció junto con la preocupación cuando hoy en la mañana se nos llamó a todo el batallón para darnos un comunicado. Cuando todos estuvimos fuera, el mismísimo teniente coronel fue quien nos dio el aviso. El día de hoy, se perdió el contacto con el Pentágono. Eso ocurrió en medianoche, y hasta las 9:30 de la mañana, estuvimos trabajando para retomar el contacto, y lo logramos, pero solo durante 3 minutos. 3 minutos que sirvieron para recibir un alarmante mensaje en formato de audio. El teniente coronel dio una señal a un soldado y al momento empezó a reproducirse el mensaje del que hablaba. Es urgente que todas las tropas vuelvan lo más rápido posible. Si alguien recibe este mensaje, no duden en ordenar a su batallón el retorno a los Estados Unidos. Repito, es urgente que todas las tropas vuelvan a los Estados Unidos lo antes posible. Un silencio enorme se hizo presente en la base, el alarmante tono con el que se decía el mensaje dejaba muy en claro que algo realmente malo ocurría. Son las 10 horas, tienen una para empacar todas sus cosas e irnos de aquí, nos iremos a las 11. Muévanse. Todos nos fuimos corriendo hacia nuestras tiendas y recogimos las mochilas y las llenamos con todas nuestras pertenencias. Yo estaba asustado, pensaba en mi familia y en lo que podría estarle pasando, el mensaje no parecía ser poca cosa e incluso las comunicaciones fallaron hasta en el Pentágono. Había pasado la hora y todo el batallón estaba fuera. Subimos a los aviones y nos preparamos para partir. Una vez el avión hubo despegado, un bullicio tremendo comenzó dentro del avión. Todos los soldados se preguntaban unos a otros qué sería lo que ocurre, hablaban sobre sus familias, sobre sus amigos e incluso sus mascotas. El soldado Portman, que estaba sentado al lado mío, se inclinó hacia mí y me dijo: Oye Cooper, dime, ¿qué crees que está ocurriendo?
No lo sé, Portman, pero estoy realmente preocupado por lo que sea que ocurra. Mi esposa y mis padres están allá en los Estados Unidos, así que ellos no están libres de que algo les ocurra. ¿Y tú? ¿A quién tienes en los Estados Unidos? A nadie. Yo vivo solo desde que mis padres murieron hace 7 años, cuando tenía 19. No me iba muy bien en la escuela, así que me enlisté en el ejército apenas pude. Ahora estoy soltero y no tengo muchos amigos, así que no tengo quien me espere allá. El viaje duraba alrededor de 13 horas, y las primeras 2 estuve hablando con Portman de diversos temas. Me contó un poco de su pasado y del tipo de vida que lleva cuando no está en servicio. Él era un solitario que no le gustaba la idea de tener novia o amigos por miedo a la traición y al despecho, pero también porque él sabía que sus relaciones no duraban mucho ya que al poco tiempo se aburría de ellas. Me lo dejó muy en claro cuando me dijo que desde los 15 hasta los 18 años había tenido alrededor de 8 novias con las cuales no duraba más de 2 meses. A diferencia de mí, él no cree en el amor y prefiere estar solo con parejas de una sola noche. Con el tiempo me di cuenta de que somos completamente diferentes, pero que de alguna manera podemos llevarnos bien. De las 11 horas que restaban del viaje, dormí cerca de 9 o 10, hace mucho que no dormía tanto, pero tuve un extraño sueño, el cual me dio mucho para pensar. Estaba junto a Natalie caminando por uno de los pasillos de mi casa, pero no era normal, tenía cerca de 4 veces su largo original, eso lo dejaba como aproximadamente de 12 metros de largo, además estaba medio oscuro, la única luz que entraba provenía de la ventana al inicio del pasillo y ni siquiera era mucha la que entraba, además se escuchaba el sonido de un viento lúgubre como si hubiera aire filtrándose de alguna parte. Natalie y yo caminábamos desde el inicio del pasillo a paso lento y como si fuéramos marchando, marcábamos con el mismo pie al mismo tiempo. Cuando con Natalie recorrimos unos 2 metros, de la nada aparecieron mi madre y mi padre y se unieron a nosotros en la caminata por el pasillo. El sonido que se oía era más fuerte que al principio y la luz se había atenuado más. Cuando llevábamos ya 7 metros, una criatura se unió a nuestra caminata. No era una criatura, era un monstruo. Medía cerca de 2,5 metros y parecía tener una musculatura bastante desarrollada, sus brazos y piernas eran muy gruesos y su pecho y abdomen eran muy definidos y voluptuosos. Parecía un gigante físico-culturista, o habría parecido uno de no ser por un detalle que era imposible pasar por alto. No tenía piel, todo lo que se veía no era más que masa muscular y además en un estado parecido al de la putrefacción, era de un color que parecía ser rojo mezclado con marrón oscuro, sus manos tenían largas garras de unos 10 centímetros de largo, no tenía cabello y sus ojos parecían los de un humano, junto con sus dientes. El ambiente era mucho más oscuro ahora pero seguía todo siendo visible y el sonido era considerablemente más fuerte que antes y se escuchaba que el pasillo comenzaba a crujir. A los 9 metros, muchas personas se unieron a la caminata, a pesar del reducido espacio del pasillo, se deducía que al menos unas 50 personas estaban caminando junto a mí, el sonido parecía como si un tornado estuviese destruyendo la casa, pero nada pasaba, solo era el ruido, y la visibilidad ya casi era nula. Cuando llegué al final, ya no se veía prácticamente nada, simplemente sabía que estaba al otro lado, el sonido era ensordecedor, como si estuviéramos dentro del tornado mismo, aún así nadie se inmutaba, todos reaccionábamos como si nada pasara. De un momento a otro todo desapareció y me vi en un desierto, la tierra estaba resquebrajada y el cielo se veía totalmente cubierto por nubes en extremo negras. Además de eso me di cuenta de que ahora estaba completamente solo, Natalie, mis padres, el monstruo y las personas que me acompañaron en la caminata por el pasillo ya no estaban, no había nadie. Cuando miré el desierto me di cuenta de que había huesos y calaveras dispersos en él, desde los huesos de las manos hasta costillas, todos dispersos. Luego de un corto momento, ya no estaba solo, junto a mí había una densa sombra con forma humana que tomaba los huesos cercanos y como por arte de magia los hacía desaparecer. Entonces la sombra dijo unas palabras que creo iban referidas a mí. El mundo ya no es lo que era, y pronto tú tampoco lo serás. Tu destino está en lo que perdiste. De un sobresalto llegué a un avión vestido con mi uniforme y lleno de soldados dentro. Yo había despertado. Ja 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 ja. Portman se reía bruscamente luego de haberle contado mi sueño. Qué sueño más raro, pero estar preocupado por ello es una estupidez, los sueños son solo eso, sueños, no son reales.
Yo no creo que los sueños sean predictivos o que traigan algún mensaje oculto. Tú lo ves así tal vez, pero yo no, yo sí creo en las predicciones de los sueños, conozco muchas personas a las que sus sueños les han entregado algún tipo de mensaje del futuro que se ha cumplido, le dije a Portman con enojo. Lo siento Cooper, no era mi intención hacerte enojar. Es solo que cuando algo me da risa me es difícil contenerla, soy muy malo conteniendo mis emociones. Nuevamente lo siento. Dijo Portman con un poco de remordimiento. Bueno, ya no importa, dije restándole importancia a la situación, pero por favor no te vuelvas a burlar de mí cuando te hable en serio. Está bien. La voz del comandante resonó por los parlantes del avión e indicaron que llegaríamos a Washington DC dentro de 1 hora y que pronto recibiríamos instrucciones sobre nuestras acciones luego de descender del avión. Aún tengo la intriga de qué será lo que ocurre, dijo Portman mientras se asomaba por la ventana del avión. Aunque no importa lo que esté pasando, ni la gravedad que tenga, prefiero estar en los Estados Unidos que en ese árido lugar en el que estuvimos tanto tiempo. Te apoyo, Portman, de alguna forma estar en tu tierra te da ánimos para enfrentar muchas cosas que en otro lugar no harías. Portman me miró unos segundos y luego marcó una sonrisa cruzada en su rostro mientras volvía a mirar por la ventana. Tienes razón, dijo sin apartar la vista. No importa lo solitario que estés, o lo aburrido que te sientas, si estás en tu tierra nada de eso importa. Incluso si no estás en ella, como nosotros durante estos meses, el deseo de volver a los tuyos te da las fuerzas para no rendirte. De a poco se veía que la sonrisa de Portman desapareció y la melancolía empezó a llenar su rostro, su vista se apartó de la ventana y se centró en el suelo, entonces dijo. Entonces si estoy solo incluso en mi tierra, ¿por qué sigo viviendo? ¿Qué sentido tiene la vida para mí? Estoy completamente solo, no tengo amigos, tampoco novia y mis padres están muertos. ¿Por qué me esfuerzo tanto en seguir viviendo? ¿Qué tiene la vida para ofrecerme? No sabía qué decir, es la primera vez que veía a alguien así. Portman hace solo unos segundos había dicho que no importaba lo solo que estuviera, el deseo de volver a su tierra nos daba fuerzas, pero como si fuera bipolar, ahora se preguntaba por qué quería seguir viviendo si estaba solo. No tenía sentido, se contradecía. Ante la sorpresa de esas palabras, sin saber qué decirle, comencé a pensar en algo con lo que pudiera cambiar el tema o simplemente renovarle las fuerzas que hace poco aún tenía. Seguramente aún tienes un papel que desempeñar, le dije cuando recordé una película que vi hace mucho tiempo. Al oírlo Portman, levantó la vista del suelo y me miró con asombro, tu subconsciente lo sabe y le envía fuerzas a tu consciente para que no te rindas y logres cumplir con tu propósito. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Qué papel debo desempeñar? Me preguntaba Portman con desesperación, como si saber eso fuera de vital importancia para él. Me quedé en silencio unos segundos, pensando en lo que podría ser una buena respuesta, pero al no llegar a nada solo miré hacia arriba y le dije, ¿quién sabe? Portman se quedó mirándome como extrañado y luego sonrió y volvió a mirar por la ventana. Deseando que mis palabras hayan funcionado un poco para calmarlo, miré hacia arriba pensando en esas palabras que le dije, solo eran frases de una película que vi incluso antes de casarme con Natalie y las dije solo para calmar un poco a Portman, pero mientras más pensaba en ellas, más significado tomaban para mí. Tal vez no estaba equivocado y todos tenemos cierto propósito en la vida el cual aunque no lo conozcamos, ganamos fuerzas de alguna parte para poder llevarlo a cabo. Por las ventanas empezaba a verse la costa y por los parlantes empezó a sonar la voz del comandante. Estamos llegando a los Estados Unidos y ya estamos cerca del aeropuerto militar, pero no hemos podido ponernos en contacto con la torre de control, así que si no reciben instrucciones, solo bajen del avión y esperen nuestras órdenes. En caso de poder contactarnos, las órdenes las recibirán antes de que el avión aterrice. Eso es todo. Cooper, parece que las comunicaciones no solo fallaron en el Internet, también lo hicieron en las frecuencias de radio. Lo sé, Portman, el aeropuerto ocupa las frecuencias de audio para comunicarse con los aviones y además el Internet está fallando, esto parece algún tipo de atentado terrorista a gran escala, sin mencionar también ese mensaje que nos hizo volver, sonaba realmente grave. Portman asintió y se quedó como pensativo mirando hacia arriba. Yo me quedé pensando en lo que acababa de decir. Es cierto, esto no fue algún tipo de accidente, esto fue causado por algún poderoso grupo terrorista. El Internet, la radio y quién sabe qué más, no falla tan de repente y menos al mismo tiempo.
El avión comenzó a descender. Todo estaba muy lúgubre, había una ligera niebla que hacía ver todo con un aire desalentador. El avión ya había descendido y estaba frenándose sobre la pista, en menos de 5 minutos estaría pisando el suelo estadounidense. El avión había parado, las puertas ya se habían abierto y los soldados estábamos bajando. Estaba nublado, y de a poco la niebla estaba disipándose, todos los aviones habían aterrizado y los soldados ya estaban todos abajo. Hice una rápida mirada a todos los que estábamos allí y me percaté de que todos miraban en una sola dirección con un rostro de asombro y espanto. La curiosidad me hizo mirar hacia donde miraban ellos y lo vi. Por alguna razón no lo vimos cuando estábamos en el aire antes de aterrizar, tal vez por la niebla que ahora ya se había disipado, o porque antes lo que veía no estaba ahí. Pero ahí estaba, ante nuestros ojos, un espectáculo desolador que infunde el terror en lo más profundo del ser y te provoca una sensación indescriptible. Oye Cooper, ¿ves lo mismo que yo? Me dijo Portman que estaba en pie a mi lado. Sí, Portman, lo veo. Le contesté a Portman mientras mirábamos la cuarta parte del edificio del aeropuerto derrumbado y el resto con las ventanas rotas y las puertas arrancadas de sus lugares, papeles flotando en el aire y sin señales de vida, al contrario. Había cuerpos ensangrentados y tirados por ahí como si fueran muñecos desechados. Eran cadáveres, muchos cadáveres.